donde sí nos encontramos es en el momento donde esta gente decide volver a sacar de la palestra la pena de muerte. Lo hacen poniendo excusas, como hacen siempre, de aquellos que hablen de sabotaje, etcétera. Pero sabotaje en Cuba, como yo decía al comienzo, es sacar un panfleto. Sabotaje en Cuba es hablar mal del régimen. Sabotaje es decirle Díaz-Canel chingao. O sea, ese tipo de cosas son sabotaje en Cuba. ¿Y eso se puede llegar a penar con la muerte? Pero el primer sabotaje de Cuba fue haber recibido un país en los años 50 con una infraestructura de primer mundo y haberlo llevado a la ruina. Así que si van a aplicar la pena de muerte, creo que por sabotaje es para la cúpula el primer cargo. Yo creo que ellos lo que están temiendo, y eso lo decía, es que ese pueblo ya no es el mismo. O sea, le están tirando piedras a las guaguas, le están tirando piedras a los taxis. ¿Robos? Y yo hago una anécdota que me imagino que muchas personas lo recuerden. En el año 94, en los duros años de periodo especial, que había unos apagones, uno tenía que dormir en los patios, en el techo de las casas, con aquel calor del verano. La gente tiraba botellas para las casas y tiraba botellas para las calles y rompía cosas porque estaba desesperado por eso. O sea, yo no digo que esté bien. Yo lo que digo es que el cubano no sabe en estos momentos dónde canalizar esa frustración. Y está pasando en estos momentos, ahora acaba de pasar con una guagua, y entonces ellos sacan el tema de la pena de muerte. Yo no creo que lo vayan a hacer, pero yo sí creo que es como... Tampoco lo dudo. Tampoco lo dudo. Tampoco lo dudo. Les digo algo, porque si no lo van a hacer, ¿por qué decirlo? Ya no funciona el chantaje emocional. Bueno, eso ya no existiría. Tienen que buscar cosas que sean realmente fácticas para que el pueblo... Es un lenguaje para el pueblo. Sí, pero Marian, muy importante. La última vez que se fusiló en Cuba fue en el año 2003 y ocurrió después de acontecimientos. Por ejemplo, yo recuerdo que empezaron a robarse aviones de vuelos nacionales a la Isla de la Juventud, y el último acontecimiento fue que se secuestraron la lanchita de Regla, que habían unas extranjeras. Por eso es que fusilan a esos jóvenes, porque habían extranjeras ahí como pasajeras de la lanchita. Yo creo también que no había que haber llegado a eso, porque cuando empezaron a presionar con los vuelos que fueron interceptados y aterrizaron algunos aquí en Miami, se controló un poco. Al fusilar a esos jóvenes, el pueblo dijo, ojo con esto, podemos perder la vida o podemos estar en prisión la vida entera, como hay jóvenes en Cuba presos que desde esa época, desde el 2003, con el tema de las salidas ilegales. Ahora, si lo van a hacer, yo no dudo nada. Si ya lo hicieron a inicios de la revolución, el Che Guevara fusiló a miles de cubanos en La Cabaña. Yo de ese régimen no dudo nada. Ellos, si lo hacen, lo van a hacer ante la mirada internacional y no va a pasar nada en lo absoluto porque son los dueños de esa isla. Claro, pero sería quizá una justificación más para esa comunidad internacional. Mira, si nosotros vimos, y yo siempre lo pongo como ejemplo, y a mí no me gusta hacer apología ni del terror, ni del terrorismo, ni de las muertes, pero yo recuerdo cuando en horario de pleno almuerzo colgaron por las patas a Muammar el Gaddafi, después de haberlo pegado una sacudida del 17 en Libia, y todo el mundo sabe cómo ocurrió. Y en Irak una cosa muy parecida, se volaron hacia la otra parte del mundo para sacar a alguien que estaba violando los derechos humanos de los kurdos. Oiga, y a 30 minutos de la Florida, insisto, no sería más que una justificación dada como algo fáctico de un atentado claro contra el propio pueblo. Yo creo que el tema de Cuba-Estados Unidos se selló el día que la administración Kennedy traicionó a la Brigada 2506. A partir de ahí hay un acuerdo tácito que yo no lo sé, hay un inciso X, Y y no sé cuál es, que no permite ir mucho más allá.